En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y que renueve la faz de la tierra. Oración. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a empezar. Ya busqué 10 pesos. Es de Briana. Es para tus tortillas. Es de Briana. Es de plástico. Ah, de plástico. La semana pasada les comentaba que sería bueno que vieran la película de San Pablo, el apóstol de Jesús. ¿La vieron? Sí. ¿Algún comentario acerca de la película? ¿Qué les llamó más la atención? ¿Qué fue lo que aprendieron de la película? Pues a mí me dejó Tus ojos hinchados. sí lloré. Sin dudas. No, bueno, yo nunca he tenido miedo a la muerte por ninguna razón, ni porque me vaya a ir al infierno o vaya yo a sufrir o no sé a dónde voy a ir o lo que sea. No, nunca, o sea, de hecho el miedo que tengo no es de morirme, sino pues dejar a Eric, ¿no? Chico, si me llegara a pasar algo, ¿no? Pero en esa película Pablo habla de que por qué tienen miedo cuando van allá, por ejemplo, a las personas que iban a llevar al circo para que las despedacen las bestias. Y ellos cómo agarran la paz cuando les dice, cálmense, Lucas les dice, cálmense, va a ser un momentito el dolor, luego vamos a estar mejor. Me dio paz esa situación y eso me gustaría que la gente comprenda y entienda, porque conozco a mucha gente que tiene miedo de morir, porque a lo mejor no cree, porque a lo mejor no sabe que le espera, y eso es algo, cuando no sabes qué va a pasar, eso te da miedo. Pero digo, si tú empiezas a conocer a Dios, empiezas a acercarte y a hacer tu vida como Él quiere, no tienes por qué tener miedo, al contrario. Y otra de las cosas que pues como desde hace muchos años, pues la gente con fe ha sido perseguida. Lo que comentábamos igual, como tú decías, a mí me gustaría morir por seguir la palabra de Dios, por Él, ¿no? Porque Él hizo lo mismo con nosotros. Y sí, tiene razón, o sea, mucha gente, cómo está pasando lo de Palestina y todo eso, que por años y por años han sufrido ese pueblo. No sé por qué, mucha gente dice, ay, Palestina, que son creyentes, le está llevando a la fregada. Pero, por ejemplo, otros países que son ateos, están muy bien. Y también yo me cuestionaba esa situación, pero digo, en ese aspecto no es que los esté castigando o que esté probando su fe. Tal vez sí, también está probando su fe. Pero ellos sufran lo que sufran, cuando termina su sufrimiento con una bomba, con lo que sea. Estoy segura que esa gente que ha sufrido tanto, así con tu chancleta se va a ir al cielo. Y la gente que es atea, que tiene mucho dinero y que supuestamente está feliz, es un ratito, porque tu vida es un ratito y cuando te mueres va a ser toda una eternidad. ¿Y qué prefieres? ¿Un ratito o una eternidad? Efectivamente. Muy buena reflexión. Y eso es lo que nos enseña Pablo en esa película, porque hay una parte en la que está hablando con el director del penal y le dice, y después lo dejan a solas con Lucas y le dice a Lucas, acuérdate
que si conocemos a Cristo, por Cristo vivimos, y si morimos, por Él morimos y con Él vamos a estar. Y eso es precisamente lo que nosotros católicos tenemos, esa fe que debemos de incentivar, pero que acuérdense que la fe no viene solita. La fe, ahorita lo vamos a estudiar, ¿qué es la fe? Es un don que Dios nos regala. Adri, ¿tu experiencia con la película? Pues básicamente, bueno, eso es lo que estábamos comentando antes que estamos viniendo. Pues pienso igual que ella en el sentido de que pues igual no me da miedo la muerte ni nada como otras personas. Estamos platicando de mi mamá, que a ella sí le da, piensa mucho en esa parte. Y y pues igual me ayudó a un poco entender más o menos igual toda la parte de lo que pues Pablo pues, es el que sigue ahora sí que lo que viene siendo la rutina de las iglesias, que empieza a hacer todo eso, y pues obviamente conocer un poquito más de lo que hemos estado pues viendo. Y ¿qué más? Pues lo mismo, el siempre estar pues cerca de Dios, cerca de Jesús, para estar pues bien uno mismo y no temer ante las situaciones o todo lo que podamos tener en la vida. Susi, ¿la viste? ¿No la has visto? Papi, ¿qué experiencia te dejó la película? Pues mira, yo te voy a decir una cosa. El hombre tiene 4 formas de vida: nacer, crecer, multiplicar y morir. ¿Por qué le vas a tener miedo a la muerte? Dice un pensamiento: nacer es divino y morir es mi destino. Así es de que, ¿por qué le vas a tener miedo? Si Jesús murió y Él ahora debía de morir, ¿y nosotros qué? ¿Acaso somos más grandes que Jesús? La muerte es natural. Es natural. Lo único que sí, hay que vivir con la santa fe, para que cuando mueres no tengas ningún problema, seas bien recibido en el reino de Dios. Así es como vemos al final de la vida de Pablo, cuando él ya lo decapitan y luego ya se ve de frente con todo lo que a él lo martirizaba, el que fue de aquellas personas, las primeras personas a las que él había matado, como es Esteban, como es San Esteban, uno de los discípulos. Porque él fue el primero que le tiró la piedra, si se acuerdan, porque se ve una parte ahí donde él tira y después todos los demás empiezan hasta que lo matan. Entonces el demonio lo atormentaba con todas esas personas a las que él había matado en su persecución a los cristianos. Entonces él decía, el demonio me atormenta con esto, me hace pensar, me hace dudar, pero yo estoy firme. Entonces cuando él muere, son esas personas, esos mártires, los que salen a su encuentro. Entonces eso a mí me hace pensar de que, y agradecerle al Señor de que hay gente que ya se nos adelantó, gente que nosotros queremos y que en algún momento ellos van a recibirnos para llevarnos a la presencia del Señor, porque eso fue lo que sucedió también con Pablo. Lo reciben y después vemos que se asoma Jesús. Entonces yo pienso que sería precioso encontrarnos con esas personas a las que amamos,
y que ellos nos ayuden a que nos lleven a la presencia del Señor, así como igualito con Pablo. Pero también sabemos de que hay una persona más que perfectamente nos guía hacia Él, que es su mamá. O sea, tenemos la fe de que tanto ella como los santos que están ahí abogando por nosotros, pidiendo por nosotros. Y en algún momento vamos a tener ese encuentro con el Señor, siempre y cuando permanezcamos firmes en la fe. No hay que temer, como decía el padre Arturo, no porque están hablando mal de ti, no porque te vieron feo, voy a dejar de ir a misa, voy a dejar de ir a mi apostolado, no, esas son pequeñeces. Acuérdense, dice, cómo Pablo sufrió, cómo sufrieron todos los primeros cristianos, y ahí lo veíamos, cómo los quemaban, terrible, vivos los quemaban para alumbrar las calles de Roma. Entonces, eso sí es sufrimiento. Imagínense nada más, si solo nos quemamos tantito al prender un cerillo y que te prendan fuego así, y te quemes, debe ser horrible tener esa muerte. Pero vemos que después, aunque ellos sufrieron ese tipo de muerte, después están con Dios. O sea, ya no hay más para dónde buscarle, porque murieron por la causa de Cristo. Y es lo que nosotros buscamos también, llegar a ese momento justo de entregar nuestra alma, y que sea por la causa de Cristo. Pues ya no necesitamos llegar ni siquiera al purgatorio, porque ahora Como sí te que digo, esa gente derechito te con vas. todo y chancla. Exactamente. Ahora, todo eso nos dice San Pablo, lo obtenemos por medio de la fe que obtenemos en el bautismo. Hoy vamos a ver los dones del Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo del que Él habla, ese paráclito, ese defensor, ese animador, ese que es el labrador en nuestra vida, porque la semilla ya está sembrada, pero el labrador es el que se encarga de cuidarla y hacerla crecer. Y Él es el que nos cuida a nosotros y nos riega a través de su amor en nuestro espíritu, la palabra de Dios que ya está sembrada. Y esos dones que Él nos regala también proporciona frutos, y eso es lo que vamos a estudiar, los dones y los frutos del Espíritu Santo. Vamos a ver qué nos dice Filipenses 4:8 para empezar ya en materia. Es antiguo. No es nuevo, Filipenses, al final casi. ¿Qué? Filipenses. Filipenses, ¿dónde está ahí? Ahí está. ¿Dónde está él? El mío no lo traje. Se lo quitaron. Filipenses. 477. No, pero no es igual. ¿No es igual esa? No, La de usted sí. la de él sí. 477, ¿ya se pasó? No. Capítulo 4, versículo 8. ¿Se te escapó Filipenses? San Pablo. Casi al final, Sí, mira. sí. Casi al final. Filipenses. ¿Ya? Ahí está acá. 4. El 8. Es FLP. Versículo 8. 8. Capítulo 4, versículo 8. Ahí está aquí. Lea. Ya lo vi. A ver, ¿qué dice? Aquí yo lo leí. Bueno. Por lo demás, hermanos, fíjense en todo lo que encuentren de servicio. ¿De qué? De verdadero. Verdadero, noble, justo y limpio. En todo lo que es fraternal y hermano. Y hermoso. ¿Y el qué? Hermoso. Hermoso. En todos los valores morales
que merecen alabanza. Hasta ahí. A ver, como que no le entendí. Por lo demás, hermanos. Capítulo 4, versículo 8. Por lo demás, hermanos, fíjense en todo lo que encuentren de verdadero, noble, justo y limpio, en todo lo que es fraternal y hermoso, en todos los valores morales que merecen alabanza. Esos valores morales son los dones del Espíritu Santo. Todas aquellas personas que dicen, es que yo tengo valores. Hemos escuchado mucho acerca de los valores, pero no son iguales los valores humanos a los valores que nos da el Espíritu Santo. Porque ciertamente mucha gente dice, es que yo le enseñé valores a hablemos de un chamaco que está en la droga, que está en el alcohol, que está robando. Es que yo no le enseñé a hacer así, yo le enseñé valores. En realidad le enseñaste valores. Porque si realmente tuviera los valores bien en su corazón y que haya... sí le enseñó valores, pero valores materiales. Exactamente. No valores reales. ¿Por qué digo reales? Porque para el ser humano ya la verdad no es un valor, la mentira sí. ¿Por qué? Vamos a ver un ejemplo muy sencillo. Llega un cobratario y la mamá no tiene dinero para pagar y le dice a su hijo, di que no estoy. ¿Eso es un valor? Solo está enseñando a mentir. Amén. Está enseñando a mentir. Pues tienes el valor de decirlo. Por eso digo que no son valores reales, o sea, Claro. es una verdad a medias. A tu conveniencia. Manipulas la verdad. Es más fácil que salgas y digas, ¿sabe qué? Hoy no tengo dinero. ¿Por qué esconderte? ¿Y por qué enseñarle al niño una mentira? Le estás enseñando que lo correcto es que cuando no puedas hacer algo, digas una mentira y te zafas del problema. Y la cosa no es así. La cosa es saber enfrentar tus problemas. Entonces, por eso dice allá que los valores son, ¿qué? Real. Verdadero. Sí, pero allá al final dice algo que son Morales. los valores que Merecen alabanza. merecen Todos los alabanza. valores morales que merecen alabanza. Merecen alabanza. ¿Cuáles son esos valores morales? Ahorita los vamos a aprender. Dice el catecismo de la Iglesia Católica, dice, los dones del Espíritu Santo pueden tomarse de tres maneras. La primera, por cualquier beneficio recibido de Dios, porque procediendo todas sus gracias de su amor, el cual se atribuye al Espíritu Santo. Todas ellas pueden decirse que son dones de Dios, o sea, Él te los presta, te los regala, como le quieras llamar. El caso es que Él te da esos dones. La segunda, por los bienes sobrenaturales. ¿A qué se refieren los bienes sobrenaturales? Porque muchos, o sea, algunos de los dones del Espíritu Santo te hacen tener experiencias sobrenaturales. Como por ejemplo el don de lenguas. Exactamente. Por ejemplo, el don de lenguas, el don de profecía, el don de visión, de ver cosas que los demás no pueden ver, o escuchar cosas que los demás no pueden escuchar. Por eso se habla de que son bienes sobrenaturales. Y la tercera, por ciertas perfecciones sobrenaturales por los cuales el hombre
se dispone a aceptar la propuesta de amor de Dios. O sea, qué hermoso es todo esto. Él te da los dones, te ayuda a tener experiencias sobrenaturales, pero además ese mismo don, ese mismo regalo, dispone al hombre a aceptar se dispone a aceptar el amor de Dios. Porque cuando empiezas a tener ese tipo de experiencias, claro que lo normal no es que aceptes el amor porque ya tienes los dones, sino más bien acepta el amor de Dios para que Él te regale los dones. Vamos a ver qué nos dice Mateo 7. San Mateo 7, del 15 al 20. Cuídense, el árbol se conoce por los frutos. Cuídense de los falsos profetas. Se presentan ante ustedes con piel de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Del 15 al 20. Ustedes los reconocerán por sus frutos. ¿Cosecharían ustedes uvas de los espinos o higos de los cardos? Lo mismo pasa con un árbol sano, da frutos buenos, mientras que el árbol malo produce frutos malos. Un árbol bueno no puede dar frutos malos, como tampoco un árbol malo puede producir frutos buenos. Todo árbol que no da buenos frutos se corta y se echa al fuego. Palabra de Dios. Ya terminamos. Era Mateo 7, del 15 al 20. Ok, dice San Mateo, los reconocerán por sus frutos. El árbol bueno no puede dar frutos malos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Y tenemos una gran experiencia aquí con el zapote de allá atrás. Da frutos muy bonitos, quedan grandotes, pero nunca maduran. Por lo único que no lo hemos tirado es por su sombra, y porque necesitamos los árboles. Pero su fruto no está bueno. Entonces no puedes disfrutar de sus frutos, solamente de su sombra. Pero, ¿cómo somos nosotros como personas? Nosotros podemos ver y juzgar, por ejemplo, como el caso del árbol, del zapote. Pero nosotros como personas, ¿cómo somos? ¿Qué tipo de frutos estamos dando? Y no solamente hablo por los valores y por los dones del Espíritu Santo, que apenas vamos a obtener, sino por nuestro ejemplo. Nuestro ejemplo es el mayor de todos los frutos. Nuestro ejemplo, el ejemplo que les damos a las personas más bien, que están a nuestro alrededor. ¿Cómo nos ven? Si hemos escuchado alguna vez que alguien hable de nosotros, o si tuviéramos la oportunidad de escuchar lo que la gente dice de nosotros, ¿cómo creen ustedes que serían esos comentarios? Es un poco, tal vez egoísta, el decir, no, pues, yo no le he hecho nada malo a nadie, o yo no le he robado a nadie, pero igual y a lo mejor alguna vez alguien vino a contarte un problema y no quisiste escucharlo, y le diste una excusa tonta. A lo mejor esa persona se dio cuenta, o a lo mejor necesitaba un plato de comida y no se lo diste. ¿Qué ejemplo entonces estamos dando de nuestra persona
que estamos conociendo a Dios hacia los demás? ¿Qué ejemplo estamos dando? Acuérdense que Jesús nunca le puso nunca le dio un no a nadie. Nunca. Si acaso cuestionó el por qué se acercaban a él. En el caso de aquella mujer que estaba sangrando durante 18 años, ella se acerca, lo toca y queda curada. Y él dice, ¿quién me tocó? Y sus apóstoles le contestan, Señor, estás viendo que estamos rodeados de miles de personas y preguntas quién te tocó, si todos los están apretucando. No, ¿quién me tocó? Porque él sintió que salió poder de él. Pero él no dijo no en otro sentido o en otro caso. Cuando empiezan a hacer a un lado a los niños y le dicen, no, váyanse por allá, el Señor tiene que hacer. Y él dice, dejen que los niños se acerquen a mí. O en el caso de Magdalena, le saca cuántos demonios, además de que era una mujer de la calle. Y apenas se convierte, se vuelve en otra discípula más. Jesús no les dijo no a nadie. Y él mismo nos dice, cuando llaman, se les abre. Cuando piden, se les da. El que busca, encuentra. Entonces, muchas veces no pedimos, no buscamos, no llamamos. Y si vienen y buscan y piden y te llaman, no estás dispuesto a ayudar. Eso es lo que Jesús y Dios nos piden. Que cuando Él te dé tus dones, los pongas al servicio. Y que des un claro ejemplo de lo que estás aprendiendo, de lo que estás viviendo, de cómo estás viviendo tu fe. De todos lados. ¿Qué pasa qué le pasó al que hirieron en un pasaje de la Biblia? Lo hirieron y lo dejaron abandonado, le robaron todo. Pasó un doctor de la ley, pasó un sacerdote y pasó un samaritano. El samaritano lo vio y se acercó y le curó sus llagas. Lo cargó y lo metió en un mesón y le dijo al mesonero, cuídalo. Cuando yo regrese voy a pasarlo a ver y si algo te debo yo te lo pago. Esto. Y los samaritanos no eran muy conocidos por su fe o porque sean bondadosos, porque no eran así. Pero sin embargo un doctor de la ley, podríamos decir como un sacerdote o un diácono o a lo mejor un maestro de la Biblia, a eso se refiere. Esos no lo ayudaron, sin embargo, como lo podríamos ver es que ellos estaban más obligados a ayudar porque sabían, conocían a Dios por su caridad, pero ahí no hubo caridad, hubo falta de caridad, falta de humildad y falta de muchas cosas. Ahora, ¿qué es un don? Dice el catecismo, el don es fe. La fe es un don. Es un don. En la iglesia se reciben 7 dones, al menos son los más conocidos, porque de que hay más, hay más. El Espíritu Santo no se puede limitar únicamente a 7. Son 7 los dones del Espíritu Santo, como consta en Isaías 11:1-4. Vamos a ver qué nos dice Isaías. Isaías. Antiguo Testamento, Isaías 11. Capítulo 11, versículos del 1 al 4.
Isaías 11, Del 1 al 4. El príncipe de la paz. ¿Qué número? Una rama. Isaías 11. 662. El príncipe de la paz. Una Isaías. rama saldrá del tronco de Jesé. Un brote surgirá de sus raíces. Sobre él reposará el espíritu de Yahvé, espíritu de sabiduría e inteligencia, espíritu de prudencia y valentía, espíritu para conocer a Yahvé y para temerlo, y para gobernar según sus preceptos. No juzgará por las apariencias, ni se decidirá por lo que se dice. Hasta el 4. Entonces ahí, si nos damos cuenta, habló de varios dones. ¿Qué dice en la versión que tú tienes, Betty? Lo mismo. Una rama saldrá del tronco de Jesé, un brote surgirá de sus raíces. Sobre él reposará el espíritu de Yahvé, espíritu de sabiduría e inteligencia, espíritu de prudencia y valentía, espíritu para conocer a Yahvé y para temerlo, y para gobernar según sus preceptos. No juzgará por las apariencias, ni se decidirá por lo que se dice, sino que hará justicia a los débiles y defenderá el derecho de los humildes del país. Su palabra derribará al opresor, el soplo de sus labios matará al malvado. Ahí está. Entonces, vamos a ver que habla del don de sabiduría, de Inteligencia, entendimiento, de consejo, de fortaleza, de ciencia, piedad y de temor de Dios, que es el más grande de todos los dones. ¿Por qué el temor de Dios? Porque cuando conoces a Dios y ya te enamoras de Él, ya tienes un amor profundo por Él, ya no quieres hacer nada que lo ofenda. No es miedo, no es miedo a Dios, es Respeto. temor de hacer cosas que lo enojen, que es diferente a que le tengas temor porque le tienes miedo. Lo que quieres hacer es tenerlo siempre contento, tenerlo siempre feliz y a gusto con todas tus acciones. No quieres ofenderlo, pero ni con el más mínimo pensamiento. A eso se refiere el temor de Dios, pero para llegar allá tienes que pasar por un largo proceso, como todo. Hay un pasaje muy bonito